Las dos causas de muerte que tenemos en las emergencias es uno la infección, la otra es la hemorragia, ¿no? Hace unos días hay una noticia de una señora que llegó a la caja de camino con un embarazo, había perdido los niños, creo que le hicieron un legrado, parece que la perforaron, bueno, una hemorragia, entraron a quirófano, deceso, ¿no? Bueno, la pregunta es ¿por qué pasan las cosas, ¿no? O sea, ahorita va a haber un problema legal por eso. Porque, bueno, la familia dice que no tenían sangre, dice que no había terapia, dice que entraron tarde a la cirugía, pero tienen observación mucho tiempo. Entonces, uno de los principales errores que ocurre en la medicina, ¿ya? Si nosotros nos vamos a ver cuál es el punto, digamos, cuál es el punto débil que pasó en ese caso. Y yo se lo puedo asegurar que lo sé, sin que sepa nada, yo no estoy en la caja de camino, pero es lo mismo que pasa siempre, digamos, ¿no? El error generalmente es el descuido, la falta de observación del médico, la falta de evaluación, la falta de valorar signos vitales, la falta de evaluar a los pacientes adecuadamente, no solamente clínicamente, sino que también con estudios de imagen y con laboratorio. Cuando yo lo veo al paciente así nomás, a ojo de buen cubero, como se dice, puedo ver un paciente que está bien aparentemente, porque la clínica generalmente a veces no es tan clara, ¿no? Y puedo tener un cuadro que es bastante severo. Bueno, seguimos hablando de lo del tétano. Aquí ven un paciente con la famosa opistótonos, ¿no? Y el tratamiento, bueno, la prevención, en realidad tenemos una prevención cuando son las heridas tetanogénicas, heridas que son hechas por cuchillo, por objetos metálicos, peor si son oxidados. El tiempo también es importante. Hemos tenido en el hospital muchos pacientes que han hecho tétanos por picaduras de tunga penetran, ¿ya? Y le vamos y le buscamos los pies, ¿no? Una espina, ¿no? De un árbol. Y bueno, este germen generalmente tiene esta característica, es cono, ¿no? Grande, y el tratamiento es la penicilina, ¿ya? El tratamiento antibiótico. Sin embargo, cuando ya tenemos en esta fase, tenemos ya una fase avanzada, porque tiene 3 toxinas, una toxina que es neurotóxica, una toxina que tiene una actividad hemolítica y otra toxina que es cardiotóxica, ¿no? La neurotóxica es la que produce ese opistótonos que hay en el paciente, debido a que justamente en la neurona inhibitoria va a bloquear esta toxina. Entonces solamente va a haber reflejo motor, ¿no? Pero no va a haber. Entonces, generalmente estos pacientes cuando están, por ejemplo, en terapia intensiva internados, se evita que haya ruidos. De cualquier ruido, el paciente hace esto, ¿ya? También puede tener hemólisis y la clínica, generalmente, esto es importante detectarlo, ¿no? El paciente puede empezar primero con una salivación, que no retiene la saliva, o con una pequeña muesca, ¿no? Que son las primeras contracciones que van a aparecer que se conoce como risa sardónica, o el trismus. Cuando ya está el trismus instaurado, ¿no? Pese a que aquí el libro dice intubación, yo les digo que en la vida real no intubamos a los pacientes con tétano, porque ¿cómo lo van a intubar? Está así. ¿Cómo? Ni con relajante relaja, ¿no? Entonces estos pacientes generalmente nosotros les hacemos traqueostomía, ¿no? Pero es importante tener este diagnóstico rápido porque el paciente se nos puede. Entonces esta es la risa sardónica, ¿eh? El tratamiento es la intubación, a veces puede hacerse nasal, si es así está, ¿no? Nasal traqueal, lo tiene que hacer el anestesiólogo. Y en otro caso sería la traqueostomía nomás, ¿no? Justamente porque cualquier evaluación que yo haga en la boca, si un día no puede abrir la boca más de 2 dedos, que son 3 centímetros, probablemente sea una vía difícil y que no lo voy a poder hacer. Entonces tengo que tener las alternativas para oxigenar rápidamente a mi paciente. Tengo también infecciones por bacilos gram negativos, y estas son las famosas infecciones intrahospitalarias o nosocomiales que se llaman, ¿no? Entre ellos tenemos los más graves, ¿no? Ustedes han escuchado en las noticias por todos lados, la Escherichia coli. Pese a que es una bacteria saprófita, tenemos muchas variedades de estas, y hay las que son nosocomiales altamente resistentes a los antibióticos, ¿no? Tenemos la Pseudomonas aeruginosa,
¿no? Que una vez que le pega a un paciente una de estas, muchas veces el paciente va a permanecer mucho tiempo en el hospital porque esta bacteria también es multiresistente a los antibióticos. Y tenemos la Klebsiella, ¿no? Entre ellas la principal, la Klebsiella pneumoniae, que es una que agarra y generalmente hace neumonía en los pacientes. Obviamente estas bacterias, como dije, en cualquier infección vamos a tener nosotros el huésped, que es la persona, que es el individuo, que obviamente si es un paciente diabético, inmunosuprimido, que toma corticoides, que toma inmunosupresores, radioterapia, cualquiera de esas cosas lo va a ser propenso a las infecciones. Entonces, y obviamente estas bacterias también inclusive a nosotros los médicos nos pueden afectar. Podemos adquirir una infección intrahospitalaria, justamente cuando baja nuestra defensa, ¿no? Y otra de ellas es la tuberculosis, que muchos, principalmente las doctoras son las que se agarran pero hemos tenido también varones, pero mucho más doctoras. Entonces, pacientes que toman corticoides. Doctor, ¿hay una teoría de por qué la mujer es más susceptible a la tuberculosis? Bueno, yo creo que yo le doy mi teoría. Generalmente las mujeres hacen más dieta que los hombres, ¿no es cierto? ¿O no? No comen. Entonces, la principal causa, y yo en todas las pacientes mujeres que he visto que han hecho tuberculosis, inclusive tengo una alumna ahora no es de este curso por si acaso. Así que tranquilos, no corran. Generalmente no se alimentan y la alimentación produce que bajen las proteínas y una de las partes de las proteínas, la albúmina, y la otra parte ¿cuál es? Las globulinas. Entonces las globulinas son las que prácticamente son nuestra defensa, ¿no es cierto? Entonces generalmente yo creo que las mujeres, porque más hacen más, pues no creo que tengan un factor inmunológico que sean más débiles. De hecho yo creo que las mujeres son más fuertes que los hombres, digamos, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, pacientes que usan corticoides, ¿cómo yo llego al diagnóstico de estas enfermedades nosocomiales? Siempre yo tengo que hacer cultivos y detectar la infección que hay en mi hospital, en mi unidad, en mi servicio. Yo tengo que detectarlo esto y tengo que identificarlo esto. Ustedes en el transcurso que ustedes van de ida en la vida del estudiante de medicina ya están yendo a los hospitales y luego van a ser internos y van a estar en un servicio durante un periodo de tiempo donde se van a dar cuenta de muchas cosas. Y ustedes también van a ver estas infecciones ya con sus propios ojos, ¿no? Y muchas de estas infecciones, nosotros mismos médicos somos las que las acarreamos, ¿no? Por eso que algo que es importante es hacer un buen lavado de manos cada que yo evalúo a cada paciente. Si yo voy a operar a un paciente, mis quirófanos tienen que ser altamente esterilizados, ¿no? Tienen que tener todas las medidas higiénicas, ¿no? Para que yo no contagie a mi paciente. Yo tengo que lavarme bien las manos. Si tengo que usar doble guante, tengo que usar doble guante. Tengo que cepillarme las uñas, ¿no? Porque puede ser que yo introduzca una infección. Cuando yo lo curo al paciente, que es algo muy sencillo, que lo que lo curan generalmente en el hospital, generalmente son los internos, ¿no? Y cuando los internos no curan adecuadamente a los pacientes, pueden llevar infección de uno a otro paciente, como también los residentes, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta, ¿no? Las enfermedades nosocomiales generalmente somos nosotros los que la vamos a enviar. Tenemos también otro grupo de bacterias que son altamente patógenas. Ahora tenemos en el hospital un caso muy, muy triste de una paciente joven, que le hicieron un legrado y justamente hay un famoso Clostridium perfringens, ¿ya? Que produce, ustedes cuando lleguen ginecología van a saber el síndrome tóxico de Mondor, ¿no? Que es producido por este germen, pero es una agresión brutal, digamos, ¿no? Yo recuerdo que tengo este paciente de este tipo de bacterias. Es una paciente que yo cuando era interno, justamente estaba en ginecología y nosotros vamos y hacemos, ¿no? Rotamos así las camas, tenemos, qué sé yo, 20 camas, y están las pacientes post-legrado, que les han hecho un legrado uterino. Y uno tiene que valorar y tiene que hacer tacto vaginal y tiene que oler, ¿no? Y el olor es aunque ustedes no crean, es algo muy importante que el médico tiene que aprender, aunque ustedes digan, no, hay olores son desagradables, sí, son desagradables. Uno en el hospital huele orina, huele heces, pero créanme que esos no son los peores olores, ¿no? Cuando tenemos un pie diabético infectado, ¿no? Eso sí huele, ¿no? Como horrible. Y tenemos que adaptarnos a esos olores, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? Entonces, hice el tacto yo y había un olor que no era muy agradable y la secreción tampoco era un color achocolatado. Cuando hicimos la visita, yo era el interno, pero estaba como si fuera el residente y justamente el jefe no estaba. Y el residente era como si fuera el jefe, ¿no? Entonces yo le presento al paciente, le digo, no, esta paciente tiene que darla de alta y que seguir con antibióticos, había mal olor y cuando está eso, muchas veces ellos vuelven a alegrarla o la dejan internada, la ponen con antibióticos endovenosos.
El residente cometió un error porque la paciente le rió. Doctor, estoy bien, le dijo. Claro, se pintó ya bonita, pues estaba hermosa, digamos, ¿no? Y el doctor le miró, ¿no? Y le sonrió también, ¿no? Doctor, quiero irme, le dijo, ¿no? El médico la dio de alta, el residente. La paciente 5 días después llega a la emergencia con un shock tóxico, séptica. Entran a quirófano a operarla, el útero estaba completamente, o sea, porque esta bacteria, este clostridium, se mete dentro del útero, pero también se mete dentro de otros tejidos en el músculo, ¿ya? Justamente la paciente que tenemos ahora en el hospital tiene necrosis en el músculo, piernas, brazos, ¿no? Una gangrena completa hecho por todas partes. Está en terapia intensiva, en mal estado general, le están sacando segmentos de piel, ¿no? Y músculo, porque ha hecho mielonecrosis también. Es una bacteria altamente agresiva. Y esta paciente termina el cuento diciéndole que murió. Murió. ¿Por qué murió? No, porque yo la evalué bienísimo. Yo anoté en la historia que la paciente no tenía que irse de alta, la paciente estaba... Correcto, la indicación era darla de alta. No. Por eso que nosotros, lo más importante que usted tiene que saber como médico es hacer una indicación. Saber cuándo lo tengo que dar de alta y cuándo no lo tengo que dar de alta. ¿La paciente tiene que darse de alta? No. Y si la paciente me ríe y es bonita, ¿la tengo que dar de alta? No, pues peor. O sea, la paciente no tiene, ella es paciente y tiene que obedecer al médico. Ahora es diferente que la paciente agarre y diga, yo me quiero ir, firmo mi alta solicitada. ¿No es cierto? Porque eso es otra cosa, ¿no? Yo firmé mi alta solicitada, pues no es culpa pero no es culpa del médico. En este caso fue culpa del médico. El médico le dio de alta, se dejó sugestionar. Y ya lo que yo les digo a ustedes, para eso nosotros estudiamos medicina, 5, 10 años, 20 años, 30 años estamos metidos en esto, ¿no? O sea, para no equivocarnos. Porque si nos equivocamos, se mueren, ¿no? Y esta chica se murió. Y yo lo recuerdo bien y lo cuento para que a ustedes no les pase lo mismo nunca. No se dejen sugestionar por los pacientes. Porque el paciente dice, doctor, no me deje tubo. O sea, si yo tengo que darle tubo, pues le voy a dejar, digamos. Si yo tengo que abrir los pacientes de enero a diciembre, lo voy a abrir. Porque yo soy el médico, ¿no? Peor si es una emergencia. No, doctor, yo quiero unas pequeñas incisiones nomás. Ah, bueno, entonces si es consulta, vaya allá a la consulta, prográmese, búsquese su ciudadano que le haga lo que usted quiera. Pero yo tengo que hacer lo que es lo indicado para el paciente y que tiene resolución para el paciente, que le voy a poder salvar la vida. Creo que es importante lo que usted explicó el otro día de explicarle al paciente por qué es necesaria la intervención o la medida que se está tomando, ¿no? Claro. Pero van a tener pacientes ustedes que les van a decir, no, yo lo veo a usted muy joven, no confío en usted, ¿no? Bueno, está bien, tiene derecho a confiar en quien quiera, pues no, se busca otro médico, no hay problema. Pero ustedes no cambien la opinión. Cuando hay problemas legales y los pacientes se mueren, vienen y le dicen, ¿por qué usted hizo eso? No, es que me dijo la paciente que me rió, le voy a decir yo. ¿Sí? Al juez le voy a decir que me rió, doctor, y yo estaba coqueto, digamos. Yo tengo que hacer mi indicación, yo soy el que estudió. ¿Ya? Hay otro caso de un niño que igual salió por la tele. El papá llora, pues su niño murió de rabia, o sea, por una mordedura. Y el papá llora por la impotencia porque lo llevó al médico. Y el médico le dijo que no se preocupe, que no era rabia. Y el padre llora porque dice, el médico, yo lo llevé y él sabía. Aquí está la receta que él me dio. Y en toda la receta que le dio no le indicó que se vaya a hacer la vacuna antirrábica. Y peor que era una mordedura en mano, ¿no? Entonces, los errores, lamentablemente, de los médicos, aunque nos duela, que a mí me dolía que digan eso, se tapan con tierra en el cementerio. Errores. Porque el médico cuando una mordedura, ¿qué tiene que mandarlo pues a que lo vacunen contra la rabia o no? O lo voy a mandar a su casa. ¿Pero por qué lo mando a su casa? Las equivocaciones pueden ser por dos cosas. En el caso del médico del hospital, el primer caso que les digo de la chica, bueno, ese fue que se dejó él coquetear con la chica, digamos, y se dejó convencer, no sé cómo, digamos. Bueno, las mujeres nos convencen, es verdad. Pero no tenemos que dejarnos convencer, por si acaso. Peor en la parte de medicina, digamos. Bueno, del otro caso es por falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que el médico ese no sabía. Así, si lo resumimos, por burro, digamos, ¿no? O sea, no sabe, ya, se acabó. Paremos de contar. Bueno, estas infecciones que son anaerobias, ¿qué producen en los tejidos? Necrosis. Producen gas. O son anaerobias, producen gas.
Y ustedes, por ejemplo, aquí pueden ver una radiografía donde ustedes van a ver el enfisema subcutáneo. Pero si ustedes palpan al paciente, también van a sentir el enfisema. Y es un crépito que se siente. Ustedes van a sentir los crépitos. Por eso es importante palpar, ¿o no es importante? Es importante la evaluación. Y nunca dejen de evaluar a los pacientes. Siempre evalúenlo, tóquenlo, ¿no? Pese a que tenemos estudios de imagen y todo lo que ustedes quieran, es importante la evaluación, ¿no? Y yo también tengo ya con esto, ¿no? Tengo un criterio de evidencia de que este paciente, por ejemplo, tiene aire, ¿no es cierto? Tiene enfisema, lo tengo una radiografía, tengo una fotografía, tengo un estudio que me dice que tiene aire y obviamente, probablemente este aire esté necrosando los tejidos acá blandos, celular secundario, músculo, ¿no? Y se trata de un paciente con pie diabético. Lamentablemente los cultivos para anaerobios no tenemos, ¿no? Son muy caros porque hay que estar teniendo esa necesidad. No hay casi en ningunos hospitales, en algunos laboratorios, pero igual siguen siendo bastante caros. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que la infección es por anaerobio? Uno, por la clínica, por la característica de los tejidos necróticos, ¿no? Y muchas veces porque se descarta que salga un cultivo de una bacteria aerobia. Entonces, si el paciente anda mal, tiene aire, está necrótico, ¿qué será? Bacterias anaerobias. Bien. Bueno, tenemos la bacteremia y la septicemia. Diferencia entre bacteremia y septicemia. Bacteremia es que hay bacterias en la sangre, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una endocarditis y yo digo, ¿cómo llegó la bacteria hasta el endocardio? Por la sangre, ¿no es cierto? ¿Puede llegar a otros lugares? Sí. Esto también se conoce como metástasis o diseminación, ¿no? Por ejemplo, un paciente, me acuerdo un niño, tenía una herida pequeña acá, ¿no? Y la curaban, la mal curaban, y se metió una agujita. Y bueno, ahí la curaban y la tenían ahí. Y no le dieron antibióticos al niño, al médico que lo vio. ¿Qué pasó con el niño? La infección fue al hueso y le hizo una osteomielitis. ¿Cómo cura una osteomielitis? Secuestrando el hueso, años muchas veces, y muchas veces después, porque recidiva la infección, termina. Todo porque el médico no le dio antibiótico o no curó adecuadamente la herida. Porque una vez que yo tengo una herida, tengo un inóculo bacteriano, ¿no? Pero cuando yo pongo una aguja, ¿no? Como ustedes han puesto ¿nadie hizo plebitis aquí? No, bueno, pregunto. Hay que lavarse bien las manos, ¿ya? Eso es lo más importante. Porque cuando ustedes meten una aguja, una inyección, ¿no? Pueden meter bacterias. Yo tengo pacientes que hemos tenido en el hospital donde han hecho una necrosis del glúteo, pero brutal, ¿por qué? Porque fue al baño de repente, ¿no? Llegó la paciente ahí en una enfermería, ¿no? Llegó la paciente, ¿no? O era inmunosuprimida, pero aparte de que sea inmunosuprimida, tengo que haberle metido la bacteria, ¿no? Entonces no me lavé las manos, le pongo la inyección, contaminé la aguja y obviamente le meto una bacteria anaerobia, se necrosa toda la, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre septicemia y bacteremia? Estos signos que no tienen que olvidarse nunca ustedes, ¿no? ¿De qué se muere el paciente? De infección. ¿Y cuáles son los signos de infección? ¿No? Vamos a tener un paciente sudoroso, desorientado, ¿no? Que va a tener escalofrío, un paciente que va a tener taquicardia, ¿no? Puede tener dolor, puede tener taquimnia, ¿no? Todos los signos clínicos, solamente necesito dos para decir que el paciente está con septicemia, ¿no? Y generalmente pueden ser bacterias, gran positiva, gran negativa, va a depender del lugar. Tenemos también las infecciones por hongo. Lamentablemente, bacterias, hongos, virus, siguen habiendo este tipo de bacterias. Las bacterias por hongo, tenemos nosotros un grupo de bacterias, ¿no? Que son los hongos dismórficos térmicos, Histoplasma, Blastomyces, Sopotrix, Coccidium y Mitis, ¿no? Y tenemos enfermedades que van a abarcar varios lugares. El hongo se puede ir por la vía inhalatoria, entonces va a anidar, ¿dónde? En el pulmón, ¿no? En el pulmón usted puede sugestionar hasta un tumor. De hecho, diagnósticos diferenciales pueden ser con tumor, ¿no? La histoplasmosis, por ejemplo, de las gallinas, ¿no? Aquí ven una radiografía. También podemos tener cutánea en la piel, ¿no? Fíjense acá. A veces las características son características como que parece un cáncer, parece otra cosa y es hongo, ¿no? Entonces es importante esto evaluarlo, porque la diferencia clínica entre hongo y cáncer medio que es igual, les cuento. Muchas veces el diagnóstico va a ser con una biopsia y con una toma de cultivo. Tenemos otras enfermedades que son muy comunes, por ejemplo la candidiasis, ¿no? Que sale en la boca, en los pacientes inmunosuprimidos, con HIV, con tuberculosis, ¿no? Y que esta candidiasis puede estar en todo el tubo digestivo. Tenemos la mucormicosis, que esta infección por hongo es muy común en aquellos lugares donde ha habido
erupciones volcánicas, ¿no? Y ceniza por todos lados, digamos, ¿no? Y en estos lugares los pacientes logran hacer esta mucormicosis, que es una infección por hongos. Otra enfermedad del tejido subcutáneo, ¿no? Tenemos las micetomas y las esperoticosis, que estas son unas infecciones que aparecen por debajo del celular subcutáneo. También tenemos otros hongos que no son menos virulentos, pero que pueden afectar a pacientes que son inmunocomprometidos. A nosotros en cirugía nos interesan algunas infecciones que pueden abarcar, por ejemplo, el tórax, como la histoplasmosis, ¿no? O la coccidiomicosis, que estas pueden inclusive semejar a tumores y que el cirujano tiene que hacer una toracotomía. Bueno, antes hacíamos toracotomía, ahora hacemos toracoscopía, metemos un troca, lo vamos a ver, tomamos una biopsia, se trata del hongo, hacemos tratamiento antibiótico y se acabó, ¿no? Y si tomamos biopsia y sale tumor, pues hay que hacer una resección. Luego también estas se pueden, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento para los hongos? Tenemos principalmente la anfotericina B, ¿ya? Es uno de los medicamentos más que tiene más reacciones también, algunos colocan. Todos estos tipos pueden tener similitudes con el cáncer, ¿no? Como la paracausiomicosis, similar al cáncer broncogénico, ¿no? Y generalmente acá tenemos que hacer una biopsia a cielo abierto, ¿no? También podemos tener la meningitis por criptococo, ¿no? Que es otra causa que puede ser común. Se diagnostica tomando muestra de líquido cefalorraquídeo y mandándolo a cultivar. Tenemos la aspergilosis, la mucormicosis, la candidiasis, ¿no? Que generalmente va a estar presente en pacientes debilitados, pacientes obesos, HIV, con tuberculosis, inmunosuprimidos, pacientes con cáncer también. No nos olvidemos que el cáncer también inmunosuprime a la persona, sin que sepa el paciente que tiene diagnóstico. Por eso que muchas veces que yo veo una enfermedad oportunista en un paciente, tengo que ir a buscar por qué tendrá esta enfermedad oportunista. Tiene una inmunosupresión, no toma corticoides, no toma quimioterapia, ¿no será un cáncer? Puede ser que el paciente esté frente a un cáncer. En su forma linfocutánea también tenemos, ¿no? Los famosos nódulos que van a ser los micetomas, que son estos de acá, ¿no? Que aparecen debajo del celular subcutáneo. Fíjense ustedes ese aspecto, ¿no es cierto? Pueden aparecer también en otras partes del cuerpo. Luego tenemos las infecciones virales. Las infecciones virales tenemos principalmente la hepatitis A, B, y C y D. Dentro de cirugía las que más nos interesan son las B y C, ¿no? Que son las que se pueden transmitir por un pinchazo, por un paciente, y que son altamente contagiosas, y uno puede, al adquirir este tipo de hepatitis, puede, si es la hepatitis B, muy probable que pueda ser un hepatocarcinoma. Está muy asociado a hepatocarcinoma, ¿no? Muy bien. Bueno, nosotros tenemos, para el diagnóstico de la hepatitis, tenemos ciertos anticuerpos que van a estar en el núcleo, ¿no? Que se los puede diagnosticar. Hay un tratamiento que se puede hacer para esto, tratamiento retroviral. Generalmente va a haber un periodo ¿no? Por eso que siempre los médicos y todo el personal que trabaja en el hospital, en salud, debemos nosotros vacunarlos con la hepatitis B para que tengan ya inmunidad, ¿no? Y hecho es obligatorio, ¿no? Tenemos la vacuna para la hepatitis B, ¿no? Que esa se le da por lo menos, estamos hablando de por lo menos 3 dosis, ¿no? Que hay que darle al paciente para que tenga la inmunidad. Y se puede empezar inclusive, ahora en los esquemas actuales ya tenemos dentro del esquema de inmunización, está el de la hepatitis, ¿no? Hepatitis B. Bueno, una vez integrada la hepatitis, pues los síntomas son ictericia, vamos a tener las transaminasas que van a estar elevadas, ¿no? El paciente puede tener fiebre, ¿no? Acolia, coluria, y uno puede sospechar con un síndrome coleociano. La ecografía de las vías biliares va a ser normal. Y si tiene fiebre, yo tengo que hacer la prueba contra hepatitis, ¿no? Y muchas veces es la hepatitis el problema. El HIV, ¿no? En el libro habla de unos estudios que se hicieron en los pacientes en México, pero obviamente en todo el mundo cada vez el HIV está subiendo mucho, más, cada vez más. Pese a que en los 80 morían muchas personas, pero ahora esto ha ido disminuyendo. Quizás porque hay buenos medicamentos retrovirales, pero el contagio lamentablemente sigue aumentando, ¿no? Y eso habla más o menos. Nosotros en el hospital a todos los pacientes les pedimos prueba de HIV, todo lo que vamos a operar, de cajón, todito. No hay uno que no tenga. Cuando hay un accidente,
o una infección en el quirófano porque alguien se pinchó, tenemos un protocolo que se activa, ¿no? Rápidamente se le toma muestra al interno o al cirujano o al que se haya pinchado para ver si él no tiene HIV ya. Entonces, si tiene HIV, pues ahí nomás, ¿no? Toma cierto tratamiento, digamos, ¿no? Pero si no tenía HIV el paciente, o sea, el cirujano y el paciente sí, entonces el paciente tiene que tomar unos retrovirales por un cierto periodo de tiempo. Y se le vuelve a hacer una prueba a los 6 meses y al año, ¿no? Porque es el periodo de ventana y luego hasta el año, ¿no? Si está negativo, se salvó. Muy bien, entonces aquí también habla de estos casos, ¿no? Que el HIV cada vez ha ido aumentando, ¿no? Hasta el 2009, 2007 y luego ha ido en descenso, ¿no? Nosotros acá tenemos también las estadísticas nuestras de aquí de Santa Cruz, de Bolivia, ¿no? Aquí tenemos bastante HIV. En el hospital había casos que había inclusive pacientes con el HIV ya sin, digamos, con las maneras de SIDA, ¿no? Inmunosuprimidos que llevaban a emergencia. Hemos tenido hasta 4 o 5 al mismo tiempo. Y que no sabían ellos que eran HIV. Y ya llegan en la fase SIDA, ¿no? Con algún problema, una neumonía, ¿no? Con algún otro problema. Bueno, esto habla igual de los mismos casos, ¿no? Cada vez hay más. Bueno, otro virus, la rabia, ¿no? Es otro virus que hay que tenerlo presente. Y justamente este es un virus que es mortal, ¿no? No se salva uno. O sea, si te hacen la inmunización, sí te salvas, digamos, ¿no? Que es el suero antirrábico y también hay la vacuna, ¿no? Entonces va a depender mucho de la exposición que uno haya tenido a los animales, ¿no? Si las mordeduras son en las extremidades, ¿no? Mucho más rápido pueden llegar al cerebro. Entonces hay que iniciar rápidamente el esquema de vacunación. Nosotros tenemos ahí en el hospital justamente en vacunas, llega en su hoja epidemiológica donde se anota el nombre del paciente, cuándo fue la mordedura, todo eso, y se empieza el tratamiento con la vacuna antirrábica, ¿no? Otras medidas que vamos a hacer con las heridas de este paciente, se lavan con agua y jabón o con iodopovidona, bien lavadas, ¿no? Eso es importante, pero eso no me va a evitar que yo no me infecte de la rabia. Lo que más me va a evitar es que no me agarre otra infección, ¿no? Porque la boca de los perros tiene muchas bacterias, ¿no? Inclusive bacterias que pueden ser altamente dañinas para la persona. Entonces hay que irrigar la herida. Muchas veces la dejamos abierta la herida, lo internamos, depende si ha perdido músculo, ¿no? Vamos a tener una herida vamos a tener que hacer lavado con soluciones de iodopovidona, ¿no? Y hacerles curaciones diarias. Jamás vamos a suturar una herida por mordedura de perro. Lo más absurdo que ustedes puedan hacer es suturar una herida por mordedura de perro. Nunca, jamás. Pueden darle, si la herida es grande, pueden darle unos 2 puntos de aproximación, pero jamás la cierren completamente herméticamente. Porque la herida tiene que estar abierta para que se lave y salgan todas las bacterias. Y los tejidos que están adentro, que es el celular y el músculo, pues no se infecten, ¿no es cierto? Se puede dejar drenaje también, ¿no? En ese tipo de heridas, como aquí tenemos un Jackson Pratt, un drenaje de Penrose, ¿no? Para que fluya el contenido, o se puede hacer irrigaciones continuas también con sondas, ¿no? Es importante también hidratar al paciente, ¿no? Cuando hay una infección de cualquier parte del cuerpo que sea, yo debo, digamos, una peritonitis apendicular, cualquier tipo de infección. Las medidas generales son las mismas en todo paciente, ¿no? Si es un abdomen agudo, sonda nasogástrica, ¿no? Para vaciar el estómago. Luego, hidratación. Usar soluciones fisiológicas, origen lactato, ¿no? Hidratar a 30 ml kilogramo peso la primera hora y luego ya puedo hacer 30 a 50 las 24 horas siguientes, pero siempre evaluar signos vitales, diuresis horaria, importantísimo. Medidas generales. ¿Qué antibiótico voy a usar en cirugía? Una gran pregunta. Y algo que importante también de esta clase es que nosotros hagamos la prevención en la cirugía. ¿Cuál es el momento para hacer la prevención? ¿Antes de la cirugía o después de la cirugía? Antes. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a ir a proteger, aquí tenemos la pared abdominal, por ejemplo, de este paciente, y vamos a entrar por acá. Estos tejidos celular subcutáneo ponderoso son tejidos que están sin bacterias, ¿no es cierto? Entonces, si yo abro y aquí me encuentro una peritonitis, estas bacterias de acá contaminan la pared. Entonces la prevención es la prevención a este tejido. Esto, la verdad es que yo lo entendí siempre al comienzo nomás, la primera, pero
Me di cuenta que en mi hospital no lo entendieron, ¿no? Pese a que lo hablamos con los residentes, con los cirujanos, hicimos toda una campaña ahí, pero bueno, costó. Hasta que, bueno, ya ahora se ha protocolizado, ¿no? ¿Cuándo se da el antibiótico? 1 hora antes, aquí está, 1 hora antes del inicio de la operación. 1 hora antes. Algunos libros dicen 30 minutos antes. ¿Por qué se da 1 hora antes o 30 minutos antes? Porque tenemos que tener la concentración máxima inhibitoria del antibiótico circulando en sangre, en los tejidos en ese momento. Y cuando yo voy a abrir cualquier parte del tubo digestivo, vía esófago, estómago, ¿no? Intestino, colon, lo que ustedes quieran, tengo yo bacterias, ¿no? Sabemos que tenemos mucho más bacterias en el colon, ¿sí? Inclusive bacterias anaerobias, ¿no? Pero tenemos de la boca bacterias anaerobias, ¿no? Aunque no, yo me hago con clorexina, aunque se laven con lo que se laven, digamos, ¿no? Tenemos bacterias, ¿ya? Entonces, la profilaxis, ¿para qué tipo de cirugía la hacemos? Para todas. Pero principalmente para aquellas donde nosotros vamos a llevar bacterias. Por ejemplo, de la piel, ¿no? Hacia la herida. Por ejemplo, en una tiroidectomía, ¿no? Le saco la tiroides a un paciente, pero yo abro la piel, ¿no es cierto? Las bacterias de la piel pueden, el estafilococo puede penetrar en la herida y me puede hacer una infección. Entonces, yo uso un antibiótico de acuerdo a eso. Puedo usar una cefalosporina, cefazolina, 1 hora antes. Pero si yo voy a operar el colon, voy a hacer una colectomía y voy a hacer una anastomosis. Y una metro, ¿bien? Y puedo usar cipro o puedo usar una cefalosporina, ¿no? Para cubrir gran negativos también, gran positivos y anaerobios. Bien. Entonces, ese concepto tengo que tenerlo claro. Profilaxis, prevenir, antes de. Ahora, hay pacientes que tienen ya contaminación, una peritonitis, por ejemplo. Y no se habla de continuar la profilaxis, ¿no? Estoy haciendo un tratamiento ya para la peritonitis, ¿no? Para la infección que tiene el paciente. La profilaxis es antes de la infección de un tejido. Cirugía urológica, cirugía cardíaca, ¿no? Cirugía de vesícula, cirugía traumatológica, todas las cirugías. Todas. También las estéticas se infectan. Y ya le digo, ¿no? Cómo quedan, ¿no? Hay pacientes que inclusive pierden, se necrosa toda la nariz, ¿no? O le hacen una abdominoplastía y se necrosa toda la piel de la, ¿no? Son catastróficas las infecciones, cirugías plásticas. Claro, porque les han cortado la piel, imaginen que después se abra, que le falta piel, ¿no? Entonces tienen que estar con el abdomen abierto un montón de tiempo, ¿no? Ya le dio catastrófica. En todas. Pero bien la pregunta para que quede fijado. Mecanismo de acción de los antimicrobianos. ¿Cómo funcionan los antibióticos? Bueno, ustedes lo han debido llevar en fármacos más que nadie, deben saber, están dominando, ¿no? Al menos los escucho que dominan. Bueno. Generalmente tenemos nosotros ciertas bacterias que inhiben la síntesis de proteína celular. ¿Pero qué es la proteína celular? Es la pared de la célula, ¿no? De la bacteria. Tenemos los aminoglucósidos, ciclina, clorofenicol, estreptomicina, clindamicina. Inhiben la síntesis de la pared celular también la penicilina, cefalosporina, vancomicina. Duplicación del DNA de cromosoma, gliceofulvina. Este se usa mucho para los hongos. Bloquea la membrana plasmática. Justamente las bacterias, ¿no? Las bacterias tienen pared, ¿no? Pero los hongos tienen una membrana que los cubre, no tienen pared. Para ellos, la polimicina, colestina, anfotericina B son los medicamentos para los hongos principalmente. Entonces aquí tenemos nosotros la pared, ¿no? Del micoplasma. Entonces aquí están los medicamentos también. Cada uno de ellos tiene ciertas reacciones y efectos colaterales que el médico tiene que conocer. Principalmente uno de ellos que tiene muchos efectos colaterales es la anfotericina B, ¿no? Potencia otro, hepatotóxico, neurotodo, digamos, ¿no? O sea, bueno, aquí tenemos el uso de los antibióticos de las infecciones quirúrgicas. Dosis, ¿no? Aquí tenemos, si pensamos que la infección va a ser por Staphylococcus aureus y que es resistente a la penicilina, utilizamos meticilina o dicloxacilina, ¿no? La dosis diaria de 100 a 200 miligramos kilogramos. Hasta 2 gramos se puede usar en adultos, 1 gramo en niños. El intervalo cada 6 horas, ¿no? Si yo no tengo problemas con esto o es alérgico al paciente, tengo mi segunda elección, ¿no? Cefalosporina, clindamicina o vancomicina. Si es un meticilino resistente, uso vancomicina. Estafilococcus aureus no productor de lactamasas. ¿Qué son las lactamasas? Son enzimas que van a destruir los antibióticos, ¿no?
En este de acá, este tiene producción de beta-lactamasa. Entonces usa una penicilina que es sintética, ¿no? En el caso que no sea productor de esta, puede usar la penicilina y con eso se acaba, ¿no? G, 150.000 a 300.000 unidades kilogramos cada 4 horas. O mi segunda opción es la clindamicina vancomicina. Luego tengo Streptococcus pyogenes hemolyticus, Pneumoniae viridans. Mi primera elección, penicilina G. Mi segunda elección, eritromicina o cefalosporina o vancomicina. Streptococcus fecalis, primera elección, ampicilina. Segunda elección, vancomicina con gentamicina o streptomicina. El peptostreptococcus, penicilina G. Segunda elección, clindamicina, tetraciclina y cloranfenicol. Pues yo les digo que ahora no estamos usando tanto esto de acá, digamos, ¿no? Usamos, quizás estamos acá ya, directo. Nos saltamos esta de acá, ¿no? Bacilo gram positivo, Clostridium tetani, tratamiento penicilina, sigue siendo, ¿ya? Segunda opción, tetraciclina. Clostridium difficile, tratamiento vancomicina. Segunda opción, metronidazol. Clostridium perfringens, ¿no? El que produce el penicilina G, primera opción, cloranfenicol, metronidazol, clindamicina, tetraciclina. Listeria monocitógene, ampicilina, segunda opción, gentamicina, trimetoprim. Recién nomás una infección en Estados Unidos por listeria, ¿no? Se murieron no sé cuánto, 30 creo pacientes. Comían de las mortadelas, estaban infectadas con una listeria, un tipo de mortadela, ¿sí? ¿Escuchó, no? 30 muertos o un poquito más, ¿no? Y se hizo alerta roja, ¿no? Como ahorita todo el mundo mira las noticias, se murió, qué bien, digamos, qué triste, digamos, ¿no? Y bueno, al final nadie toma en cuenta, pero las infecciones matan, ¿ya? Por eso que es importante detectarlas, ¿no? Justamente esta infección era por listeria, obviamente esa empresa está, ¿no? 100 metros bajo tierra. Ya. Aquí tenemos otros tipos de bacterias, ¿no? Cocos gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, mucilina, ceftriaxona, segunda opción, cipro, cloranfenicol. Bacilos gram negativos, ¿no? Fíjense ustedes, tenemos acá varios grupos de medicamentos, entre ellos el trimetoprim, sulfamethoxazol, que se usa endovenoso, ¿no? Y ahí tenemos las segundas opciones. Luego tenemos el acetonomicete, que son los hongos, Israel nocardia, tenemos penicilina G, sulfonamidas, tetraciclina y trimetoprim sulfamethoxazol. Luego tenemos los virus, que para los virus, el citomegalovirus, hepatitis B, C, herpes simple, herpes genital, VIH, varicela zoster, tenemos los medicamentos, como por ejemplo el GAN-aciclovir, para el citomegalovirus. Dosis 15 a 35 miligramos kilogramos por semana. Tenemos la hepatitis B y C, el interferón alfa, ¿no? O alfa 2B, ¿no? 4 a 8 millones de unidades diarias. Herpes simple, aciclovir. También se puede usar el aciclovir en herpes. 1 gramo, 5 tomas, ¿no? Al día. Cada 4 horas se da el herpes. Herpes genital, aciclovir, 1 gramo, 5 tomas, también dividido en 5 tomas, ¿no? El VIH, tenemos la acidobunina, pero ahorita ya hay otro, ¿no? El famoso TEL, ¿no? Varicela zoster, aciclovir. Bien. Ya hablamos, ¿no? Que las bacterias, tenemos antibióticos que son bacteriostáticos y otros que son bactericidas. Los bactericidas son los que matan las bacterias y los bacteriostáticos los que inhiben su crecimiento y su producción, pues no las matan. Aquí lo importante es la pared celular. Los antibióticos tienen una enzima que destruye a los antibióticos, ¿no? Las famosas beta-lactamasas. No van a ser muy buenos las penicilinas, ¿no? Que vamos a usar penicilinas sintéticas como la cloxa, la dicloxacilina, ¿no? Aquí tenemos los gram positivos y gram negativos. Yo puedo saber qué tipo de bacteria es con una tinción de gram, que sale rápido. Es un laboratorio de emergencia, ¿no? Si es positivo, es negativo, ya más o menos yo me enfoco. Y también la flora microbiana donde yo estoy, tengo mi absceso, digamos, ¿no? En qué parte del cuerpo está el absceso que se ha formado, ¿no? Concepto, aquí en este dibujito, bactericida, bacteriostático, ¿no? Bactericida es aquel que mata la bacteria y bacteriostático. Bacteriostático, un ejemplo, por ejemplo, es el cloranfenicol, ¿no? Aunque es de amplio espectro, significa que no mata las bacterias completas, sino que inhibe su crecimiento, ¿no? Entonces siempre hay que asociarlo con otro medicamento después, porque si no las bacterias pueden volver a aparecer los síntomas. Hay otros, las tetraciclinas también son bacteriostáticos, ¿no? Por ejemplo, la ciatromicina, ¿no? Son bacteriostáticos. Entonces inhiben la producción de bacterias y generalmente las bacterias pueden volver, la infección puede recidivar.
Aquí tengo las cefalosporinas de primera generación, las de segunda generación y las de tercera generación, ¿no? Generalmente nosotros usamos, para la cefazolina es uno que usamos mucho en pacientes que no vamos a abrir tubo digestivo. Cefazolina, ¿no? 1 gramo antes de la cirugía, en hernias de cefazolina, ¿no? En otros pacientes en colon, como les dije, ya podemos usar otro tipo de antibióticos como la ceftriaxona unido al metronidazol, ¿no? Aquí tenemos los aminoglucósidos, amicacina, ¿no? Infecciones de por Escherichia coli, gram negativos, ¿no? Tenemos que esta va a actuar a nivel de la unidad ribosomal 50S, ¿no? La amicacina, ¿no? Pero también al mismo tiempo, ¿para qué sirve esta unidad ribosomal? Para producir proteína de la bacteria, ¿no? Entonces igual al mismo tiempo inhibe la pared de las bacterias. La clindamicina es un antibiótico que nosotros usamos para gram positivos y anaerobios. Muy bien, falta un tema más, tranquilos. ¿La próxima clase? No, continuamos. Por ahí ya viene el examen la próxima clase. No, pues ya está el examen encima, ¿no? ¿Cómo? Pues sí falta un tema, acabo de decir. ¿Un tema? Por eso lo vamos a hablar del tema, ¿no? No vamos a la otra semana, no, tranquilo, no se peleen. Tenemos todavía un tema más, yo creo. Bueno, cortito, como patada de chancho es este tema. Coagulación, hemostasia y transfusión en cirugía. ¿De qué se mueren los pacientes? De sangrado. Entonces una parte importante que debemos aprender los médicos es que el paciente tiene que coagular, ¿no es cierto? La transfusión es algo que debemos transfundir sangre, pero debemos indicar adecuadamente la transfusión. Hemostasia es el fenómeno donde el cuerpo utiliza sus herramientas para formar un coágulo. Nosotros tenemos acá dentro de los glóbulos rojos, de los vasos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no es cierto? Tenemos plasma en diferentes concentraciones. Sabemos que el hematocrito es 45%. Entonces el otro 55% vienen a ser las otras cosas, entre ellos plasma, células y todo lo demás. Cuando hay una hemorragia, como la que podemos ver acá en un dedo, ¿no? En una herida, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos componentes del cuerpo van a actuar formando un coágulo dentro del vaso. Inclusive, por más grande que sea el vaso, van a tratar de formar un coágulo. Y esta formación de coágulo es muy importante. Entonces, los dos mecanismos por los que coagula el vaso es uno, que hay vasoconstricción, ¿no? Si ustedes se cortan el dedo, aquí se pinchan el dedo, para solo, ¿no? O tienen que hacer una compresión. No, va a parar solo, porque el vaso se va, pero vasos grandes no van a tener este efecto. Y para que haya la coagulación, hay una vía extrínseca de la coagulación, una vía extrínseca y una vía común de la coagulación, que esta vía es muy importante que la entendamos. La vía extrínseca de la coagulación va directamente con el tiempo de protrombina, son los factores dependientes de la vitamina K, y como dice extrínseca, todo esto, esta cadena enzimática va a estar fuera del cuerpo, fuera del vaso, perdón, fuera del vaso sanguíneo. Y la vía intrínseca son los factores que van a estar dentro del vaso sanguíneo. Entre esos factores, un factor importante que tenemos es el calcio, ¿no? Por eso que los pacientes tienen hipocalcemia, los pacientes que tienen una tiroidectomía y le sacaron las paratiroides, no procesan bien el calcio y tienen hipocalcemia, esos pacientes son proclives de sangrar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un pequeño video, fíjense ustedes. Aquí tenemos un pequeño video donde vamos a ver la hemorragia, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen las células? Las células tratan de formar una red primero, ¿no? Una red, que esta red va a formar posteriormente lo que es el coágulo, ¿no? Ahí está la red que se está formando para evitar que los glóbulos rojos salgan fuera del vaso sanguíneo, ¿no? Entonces vamos a tener una red, las plaquetas, para que las plaquetas se unan a esto, ¿no? Va a haber una cascada de coagulación. Aquí tenemos la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común de la coagulación, donde todos estos factores intervienen. Tenemos 13 factores importantes que son, ¿no? Hay unas enfermedades que pueden producir daño a unos de los factores, como la hemofilia, por ejemplo, ¿no? El factor 8, ¿no? Hay una hemofilia tipo A, una hemofilia tipo B, y todas estas van a formar al final
el coágulo, ¿no? Todo este proceso que estamos viendo acá en este video es para formar el coágulo, ¿no? Es una cadena de enzimáticas que se van a liberar, ¿no? Los factores, dependiendo, primero que se activa la vía intrínseca, luego la vía extrínseca, hasta llegar a formar el coágulo, ¿no? Se van a unir hasta formar una red, ¿no? Y esto se va a formar primero, esa red para que se forme, van a ver, si ustedes quieren, se llaman monómeros, ¿no? Y luego se van a unir, ya cuando se unen son polímeros. Y esta ya es una red, luego en esta red van a venir las plaquetas, pero tienen que activarse cada uno de estos factores, por eso se llaman factores activados de la coagulación. Y estos factores se activan cuando hay ciertos desencadenantes, entonces todos actúan, ¿no?, en común para formar al final lo que es el coágulo, ¿no? Voy a saltar, estos son los factores de la coagulación. Y cada uno de estos factores tiene un valor, ¿no?, que nosotros podemos medirlo. ¿Cómo yo diagnostico al paciente que tiene problemas de coagulación? Exactamente, tengo que valorar la vía extrínseca, el TP. La vía intrínseca, el TPPA, el tiempo de tromboplastina. Pero hay una prueba más sencilla, tiempo de coagulación y sangría. Le pincho el dedo a un paciente y veo cuánto tiempo sangra, 3 minutos. ¿En cuánto tiempo coagula? En 8 minutos tiene que coagular. Si está por encima de esto, tiene trastorno de coagulación. Si tiene alteración de TP, tiene alteración de la coagulación. Si tiene alteración de TPPA, tiene alteración de la coagulación. Sí, se puede hacer en la oreja o se puede hacer en el dedo. 3 minutos, en 3 minutos. Aquí están los factores de la coagulación. No me voy a demorar en hablar de eso, pero el fibrinógeno es uno de los primeros que tenemos, ¿no? Aquí tenemos algunas soluciones que debemos tener, ¿no?, que nos ayudan a los coágulos. Por ejemplo, Gelfoan, Surgicel, son celulosas que también, como ustedes pueden ver, tienen como una malla, ¿no?, a donde se va a formar el coágulo. También tenemos en polvo estas sustancias. Estas sustancias nos ayudan bastante, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el hospital tenemos un paciente, a este paciente que hemos operado, por ejemplo, fíjense, un trauma hepático, ¿no? Y así como tiene que estar el médico, ¿no? Atento, mirando, evaluando. Pero también, por ejemplo, el coágulo en un infarto puede causar, ¿no?, obstrucción y un infarto. Luego tenemos que pasamos un stent, una angioplastía, ¿no?, para que otra vez se contraiga. En la coagulación tenemos factores que coagulan y factores anticoagulantes, ¿o no? Sí. Tenemos factores que coagulan o anticoagulan, normalmente. Entonces esto es una balanza, si ustedes quieren. Y también tenemos medicamentos que nos pueden ayudar a la coagulación y no. Aquí están los tiempos, ¿no?, que ustedes quieren, que ya se los dije, ¿no? Cuánto tiempo es la sangría, cuánto tiempo es la coagulación. Pero para hablar de la vía intrínseca y extrínseca, vía extrínseca, TP. ¿Qué factores? 7, 9, 10, ¿no? Y los otros son los factores de la vía extrínseca. ¿Cuánto es el TP? Tenemos el tiempo de protrombina también, 30 a 50 segundos. El tiempo de protrombina, ¿no?, que viene de 13 segundos, 80 a 100% de actividad. El tiempo de tromboplastina, 30 a 50 segundos. Y el tiempo de trombina normal, 18 a 22 segundos. El recuento plaquetario, 150.000 a 400.000. Entonces, todos estos factores, el fibrinógeno, 200 a 400.000, todos estos factores yo los tengo que medir para saber si tengo coagulación o no, ¿ya? Si el paciente tiene alteración de la coagulación, yo no medí algunos de estos factores. Y si no medí algunos de estos factores, no sé cómo lo voy a ayudar al paciente. Porque si me meto con un paciente con plaquetopenia, sangra y se muere. Siendo que un paciente que tiene TP alterado, sangra y se muere. Entonces tengo que ver los factores para ayudar a la coagulación. Porque no solamente lo mecánico me va a ayudar. Aquí tenemos lo que es el tiempo de sangría, la formación del coágulo, ¿no? Aquí están los laboratorios, ¿no?, que en adultos, en lactantes y en prematuros puede variar un poco, ¿ya?, los valores normales. Pero estos valores los tengo que tener de memoria en la cabeza. Pueden haber trastornos de la coagulación. Por ejemplo, si tengo plaquetopenia, la famosa petequias que pueden aparecer, y uno se da cuenta de esto en algunos pacientes que tienen plaquetopenia. Inclusive hay plaquetopenias que son de causa idiopática, ¿no? Púrpura, bien. Luego tengo también los pacientes que son hemofílicos, ¿no? Tenemos la hemofilia tipo A, tipo B, que generalmente estos pacientes pueden hacer la hemartrosis. ¿Qué es la hemartrosis? Sangre en la articulación, ¿no? Muchas veces se manifiestan con sangre en la articulación, amartrosis, ¿no? Y estos pacientes, aunque no crean, el hemofílico sangra hasta que se muere. Entonces, ¿cómo deja de sangrar? Con los factores antihemofílicos, ¿no? A veces el factor 8, a veces plasma frágil precipitado, pero tiene que tener uno mucho cuidado con este tipo de pacientes porque uno le pone, no para. Tiene que estar ahí, ¿no?, un año para
igual sigue sangrando. Entonces, son catastróficas. Por otro lado, están con los pacientes sépticos. Los pacientes pueden hacer coagulación intravascular diseminada por sepsis, ¿no? O sea, así como se forma el coágulo, también tiene que deshacerse, ¿no? O podemos vivir coagulados. No, justamente en el COVID pasó eso, ¿no? Se nos coagulaba la sangre en los pulmones y nos moríamos por una neumonía. O sea, dejamos de oxigenar porque teníamos coágulos, o sea, una enfermedad que hipercoagulaba. Y uno de los tratamientos era los anticoagulantes. ¿Perdón? También puede producir sangrado, ¿no? Muy bien. Bueno, acá Ambrosio Pare contaba en una guerra napoleónica, él cauterizaba, paraba la hemorragia con aceite caliente, pero se le acabó el aceite caliente y de pronto agarró y usó una preparación de yema de huevo, ¿no? Con aceite de rosas y trementina. Y bueno, dijo, los pacientes que le he puesto esto, capaz que se mueran, ¿no? Pero al día siguiente, los que había puesto, los que les había hecho esto, se dio cuenta que mejoraron. Y los otros estaban adoloridos, ¿no? Y desde ese momento, muchas veces en medicina, no hemos dado cuenta de los hallazgos por la observación, ¿no? En este caso se empezó a usar ya este tipo de tratamiento para los pacientes, ¿no? Están las guerras. Bueno, en quirófano, ¿qué hacemos? Acá tenemos un paciente que está sangrando, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que hacer, usar métodos para que pare. Tenemos nosotros el uso del electrocauterio, ¿no? Quemar, ¿no? Para parar la hemorragia, comprimir. Aquí un paciente que tiene un trauma abdominal, ¿no? Fíjense ustedes, la tomografía es un estudio importante, le pusieron unos cuchillos acá a sus amigos, ya no son sus amigos, ¿no? Le pusieron 2 cuchillos acá, fíjense el hematoma grande, ¿no? Pero el paciente no era ningún santo, ¿no? Ya ahí llega la emergencia, fíjense acá, sangrando, mira, aquí está la herida, ¿no? El médico lo examina, tiene dolor el paciente, lo mandan con código rojo, ¿no? Aquí estamos examinándolo en el pasillo. Y aquí, fíjense, tiene cálculo en la vesícula, ¿lo ven? ¿Será que le tengo que sacar los cálculos en esta cirugía? Exactamente, no está indicado. O sea, voy a tratar la hemorragia, ¿no? Entonces fui y traté la hemorragia, abrimos al paciente, ahí está el paciente, ¿no? Ningún angelito ya tenía una laparotomía previa, que había sido porque también lo acuchillaron. O sea, entonces si te acuchillan todo el tiempo, pues algo pasa, ¿no? Aquí están las heridas de los cuchillos, fíjense, pequeños, ¿no? Y las heridas jamás ustedes tienen que, o sea, lo más ilógico es pensar que una herida, la herida te puede decir qué es lo que hay adentro, es la mentira más grande. Una herida pequeña puede tener lesión de cava, de duodeno, o sea, inclusive que no tenga herida el paciente, por ejemplo, el famoso en bici, los niños, se meten en el manubrio acá sin que haya herida, ruptura de páncreas, duodeno, ¿no? Inclusive mesenterio cuando es abajo, o sea, las peores, sin que haya penetración. Las heridas por bici del manubrio, ¿ya? En esta herida es un trauma penetrante de abdomen, ¿no? Aquí vemos la sangre, usamos los electrobisturí, podemos usar las pinzas hemostáticas, esta es la famosa Satinsky, si hay una de aorta, puedo agarrar inclusive la misma aorta con esta pinza para parar la hemorragia y luego hacer la sutura. Puedo usar electrobisturí, ¿no? Compresa. Aquí tengo los bulldog, que son unos pequeños para, o sea, al apretar esto se abre, ¿no? Y después cierra, ¿no? Para los vasos. Aquí está una pinza Satinsky usada en el momento de que hay una herida en la aorta, ¿no? Y ya luego puedo suturar aquí sin sangre, ¿no? Y el flujo sigue bajando por acá, ¿no? Por eso tiene esa punta así, de esa forma. También tengo otros métodos, como la venda de Smarch, ¿no? Que es una venda que usan los traumatólogos para que no sangre, ¿no? Se lo venda bastante bien. El doctor Smart lo inventó esto hace mucho tiempo atrás y hasta el día de hoy se utilizan para que no sangren las heridas. Entonces, antes de hacer mi cirugía, lo vendo al paciente, es como un torniquete que ustedes quieren, y voy a hacer mi cirugía abajo sin sangre. También existe otro procedimiento, hacer un torniquete en la parte superior, ¿no? Vendaje, inclusive vendaje con presión, a tanta presión de milímetros de mercurio para parar el flujo arterial, ¿no? Y poder trabajar en la parte inferior normalmente, ¿no? Y esto hace la ligadura del vaso y de la arteria también, ¿no? ¿O no? La transfusión. La transfusión es indiscriminada, se hace inadecuadamente, ¿no? Hay que saber cuándo transfundir a un paciente. Por eso que lo más importante es evaluar adecuadamente al paciente. Más o menos entre un 15 a 50% de los pacientes son transfundidos inadecuadamente, un uso inadecuado de las transfusiones. El médico lo transfunde sin necesidad. Entonces hay criterios claros para la necesidad. En emergencia, una anemia que sea de emergencia sí se transfunde, por debajo de 7, ¿no? Que va a entrar a quirófano. Un paciente que tiene anemia y no es emergencia, no.
un paciente que es un paciente terminal, por ejemplo, tampoco debería transfundirse. También existe la autotransfusión, que es la transfusión de la misma sangre del paciente. Pero cuando transfundimos sangre, ¿podemos tener complicaciones? Sí. Si ustedes le transfunden de otro grupo, lo matan directamente, así. Por eso que nosotros vamos a poner sangre a un paciente, le tomamos muestra ese momento, por eso que sabemos que es grupo B. ¿Qué grupo es? O. Digamos que le ponen a ella grupo B, ¿qué pasa? ¿Hace hemólisis? Sí. Entonces, puede ser una hemólisis. Por eso que el momento que le van a transfundir la sangre, le vuelven a tomar la sangre, que se llama prueba cruzada, para ver si no hay hemoglobina en ese momento de la sangre. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, porque una vez que se desencadena la hemólisis en la sangre, el paciente puede morir. Tengo derivados de los paquetes globulares que son plasma fresco, plasma congelado, crioprecipitado, ¿no? Plaquetas, ¿ya? Que nosotros no usamos ya sangre total como se usaba antes, ¿no? Ahora usamos, si el paciente está un choque hipovolémico, usamos paquete globular y plasma, ¿no? ¿Cuánto me sube cada paquete globular? 1.5 gramos, ¿no? Luego tenemos varios grupos de sangre, AB, A, O, ¿no? El plasma, ¿cuándo se usa el plasma? En pacientes que tienen, para la coagulación. Plasma fresco congelado, uso para la coagulación. También puedo sacar las inmunoglobulinas del plasma, que también está indicado en unos casos usar la inmunoglobulina en caso de que el paciente lo requiera, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Pregunta de examen. Complicaciones infecciosas, hepatitis C, 1 en 3.000 casos. Virus de la inmunodeficiencia humana, 1 en 40.000 casos. Virus del linfocito T humano, 1 en 50.000 casos. Linfocito hepatitis B, 1 en 200.000. Paludismo también se puede contagiar. Complicaciones inmunológicas, fiebre, escalofríos, urticarias. Reacción hemolítica puede pasar 1 en 50 pacientes o 1 en 100 es la más frecuente. Reacción hemolítica letal, 1 en 100.000 pacientes. Uso de anticoagulantes. ¿Podemos usar anticoagulantes en los pacientes? Sí. Los anticoagulantes que podemos usar desde la heparina, que es un anticoagulante, podemos usar también la warfarina, la aspirina, ¿no? Cuando nosotros no queremos que se forme coágulo por alguna razón, ¿no? En caso de formación de coágulos, trombos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Usamos heparina bajo su peso molecular, ¿no? Aquí tenemos para coagular. ¿Qué tenemos para coagular? Vitamina K y el ácido tranexámico. Esas son las dos sustancias que nosotros usamos y también el plasma fresco, crioprecipitado y también en pacientes que necesitan, por ejemplo, el factor 8, podemos ponerle factor 8 de la coagulación para los hemofílicos, ¿no? Entonces, herramientas para anticoagular y para coagular tenemos. La vitamina K va a favorecer el tiempo de protrombina. En los pacientes cirróticos que tienen alteración de la trombina, vamos a tener nosotros que el TB va a estar alterado. Bueno, tenemos nosotros la fibrinolisis, ¿no? Que es la destrucción del coágulo, ¿no? Y obviamente este es un fenómeno que va a suceder en el paciente. Normalmente, cuando yo tengo un hematoma dentro de la persona, del músculo, ustedes quieran, ¿en cuánto tiempo se tiene que reabsorber ese hematoma? Normalmente, en 7 días. En 7 a 14 días está completamente reabsorbido, pero puede evolucionar a un absceso, ¿no es cierto? Un hematoma se puede infectar y puede hacer un absceso. ¿Qué pasó? ¿Se cansó? Se cansó y apagó. ¿Es hora? Bueno, tranquilo. Terminamos. Tenemos los criterios Rapaport que se valoran para la hemostasia. Todo médico debe saber estos criterios Rapaport. Por ejemplo, si voy a operar una cirugía, le voy a sacar un lunar a un paciente, tengo que saber si el paciente tiene problemas de coagulación. Si el paciente tiene problemas de coagulación, voy a hacer todos los laboratorios para la coagulación. Tiempo de protrombina, tiempo de tromboblastina, ¿no? Valorar todo. Si el paciente tiene alteraciones más severas, ¿no? De coagulación, que ya tuvo antecedentes de hemorragias, le voy a pedir estudio de coágulo, de fibrina inclusive, ¿no? Y justamente, de acuerdo a la gravedad, en el nivel 4, inclusive yo tengo que pedir una interconsulta con hematología, porque es un paciente que puede tener un sangrado por inclusive un factor de toda la cadena. Y solamente el único que puede mejorar a este paciente va a ser el hematólogo, ¿ya? Por eso que es importante siempre valorar si el paciente tiene antecedentes de hemorragias, lo operaron antes, qué tipo de cirugía le voy a hacer, yo debo valorar los laboratorios, ¿no?
Si el paciente tiene alteraciones de coagulación, voy a hacer más laboratorios hasta pedirle fibrinolisis, ¿no? Prueba del coágulo. Y el último grado, un paciente que tenga un sangrado así, a este paciente para operarlo voy a pedir con hematología sí o sí, ¿no? Esta es la anticoagulación in vitro, que cuando usamos calcio junto con la sangre tiene citrato, ¿no? Si ustedes usan calcio en la que está pasando la sangre, se coagula. Ya, entonces jamás debo usar el glutamato de calcio en la misma vía donde está pasando la sangre al paciente, porque se va a formar un coágulo. Bueno, aquí les voy a mostrar un videito ya que les gusta la sangre, o no les gusta, de un paciente que operamos el día lunes. Aquí ven, ustedes pueden ver un hematoma grande, ¿no? Que está en el hígado. Este paciente 4 días atrás se había caído en moto. Y bueno, fue a una clínica, en la clínica lo vieron que estaba bien, lo mandaron a su casa, ¿no? Y ya el paciente llega el día lunes, el día domingo empezaron nuevamente con síntomas. Y podemos ver un gran hematoma que está en todo el hígado, subcapsular, ¿no? Inclusive tiene el paciente sangre libre en abdomen. ¿Cuánto tenía de sangre libre? 2 litros. Pero el paciente llegó caminando. Caminando llegó a la emergencia. No, hubo un sangrado en 2 tiempos que se llama. O sea, hizo un hematoma subcapsular y el paciente probablemente volvió a sangrar, porque de 4 días nadie puede sangrar y quedar vivo, ¿no? Ahí estamos haciendo la palpación. Ese es el paciente que está en la emergencia. Fíjense ustedes, quiero que se fijen. Fíjense, bueno, el glande, fíjense que está pálido, pero está pálido. La piel está pálida, ahí estoy valorando, y al comprimir se siente resistencia, ¿no? Vamos a ver los pies del paciente, fíjense ahorita. Aquí en este. Ah, no, ya no pasamos. Me fui la arma, no, me fui, me escapé. Bueno. Ahora, lo que quiero que vean es la maniobra con la que vamos a hacer cuando abrimos el abdomen, ¿no? Esto está pasando bastante rápido, nos poniendo los guantes, los campos de anestesia del paciente, ¿no? Limpiamos. Vemos la incisión mediana, ¿no? O le hacemos la laparoscópica. ¿Quién le hace la laparoscópica? Está contraindicado hacer una laparoscópica en este tipo de trauma, ¿no? Contraindicado. ¿Ah? Se va a ver todo más bien, pero no voy a poder hacer nada. Porque ¿qué es lo que ustedes hicieron ahora con el paciente que hacían la compresión? ¿Qué hicieron? Detener la hemorragia, pero con presión, ¿no es cierto? ¿Cómo lo harían con un laparoscopio? No se puede prácticamente. Entonces, muchas veces no todo lo que uno cree que pareciera que es bueno, no es bueno, ¿no? Aquí estamos abriendo la pared, está abriendo la pared. Aquí se veía el peritoneo un poquito hemático, o sea, oscuro, ¿no? Entonces, ¿cómo contengo la hemorragia intraabdominal? ¿No? Abriendo. No hay otra forma. Pero ¿cómo yo, lo que no tengo que ponerle yo mucho líquido al paciente? El paciente llegó al hospital y lo metimos a quirófano pues en quinta, ¿no? Se entró rápido. Pero estuvo 4 días antes fue su trauma, ¿no? Y probablemente el día anterior empezó a sangrar. ¿Sí? ¿Cuál? Ah, no, es el peritoneo. Ahora, fíjense, ya se abrió el abdomen y sale sangre, ¿no? A borbotones. Borbotones. Entonces, fíjense aquí, el video, está saliendo sangre y todo el mundo se asusta ahí, ¿no? Pero yo me tengo que asustar. No me puedo asustar. ¿Y si me desmayo? Entonces, fíjense la velocidad con que coloco la compresa, ¿no? Eso es lo que les quería mostrar. Fíjense la velocidad. Nosotros los cirujanos debemos estar alerta y debemos estar preparados para, fíjense la rapidez. Lo que están entrenando ustedes ahora, ¿no? Hacer el packing lo más rápido posible. Lo mismo hacemos en abdomen, colocar compresa lo más rápido posible. En este caso nosotros sabemos dónde está la hemorragia, pero si yo no supiera dónde está la hemorragia, tengo que ir a bloquear los 4 cuadrantes, cuadrante derecho, cuadrante izquierdo, cuadrante inferior derecho, cuadrante inferior izquierdo. Y luego voy sacando las compresas a poco y voy a valorar si sigue habiendo sangrado o no. Lo que me da tranquilidad en este paciente, ¿qué es? Que tengo yo sangre, ¿es roja, rutilante o es oscura? Oscura, ¿no? Es sangre oscura. Es sangre oscura. Esta es sangre roja, ¿no? Pero la sangre que sale del paciente es una sangre oscura. Entonces quiere decir que es un sangrado antiguo, ¿no? Y también si yo sé el antecedente del paciente que tuvo hace 4 días, pues obviamente que no es agudo, ¿no? Pero si hubiera un paciente que le tiraron un disparo en el hígado y le atravesaron el hígado y llega ese rato choqueado, no voy a sacar sangre negra, va a salir sangre roja. Y ese paciente tiene más cerca de la muerte, ¿no es cierto? Entonces quería mostrarle eso, no sé qué hay aquí. A ver. Ahora sí se cansó. No creo que haya algo más. Ah, ya está. Ah, ya, ese es el separador de
Aquí ya, después que hemos colocado las compresas de forma rápida, porque esa es la emergencia, ¿no? Y ahora coloco el separador de Gosset, fíjense acá. Y luego ya ahora voy despacio, valorando los otros lugares donde hay sangrado. Ya no, el paciente está estable porque ya paré la hemorragia, ¿no es cierto? Puedo poner volumen, que le pasen sangre, que le pasen líquido, que le pasen todo lo que quieran. Y fíjense ahí, está la parte del hígado, ahí se ve una parte del hematoma subcapsular, ahorita lo vamos a ver, ¿no? El hígado, la gente tenía un hígado un poquito graso, ¿no? Ahí estamos colocando compresas con agua oxigenada. Ustedes saben que el agua oxigenada es un hemostático, ¿no? Para comprimir. Porque daba la vuelta así todo, la parte anterior del hígado, la parte superior y la parte posterior, ¿no? Hacia atrás se va, completamente. Y todo esto, ¿puedo meter la cabeza ahí para ver? ¿Qué es lo que hago? ¿Y lo podría hacer con la laparoscopia? Por eso es que nunca tenemos que ser amantes de los procedimientos, tenemos que ser amantes de los resultados. Los resultados son los que valen, ¿ya? Cuando el médico quiere ser amante de los procedimientos es donde comete errores. No hace la indicación. En este caso la indicación es, ahora no les digo que en trauma no se mete, a veces nosotros con pacientes estables, yo he entrado con la laparoscopía y he evaluado, pero paciente estable, no este paciente, digamos, que tengo una toma donde veo el trauma hepático, ¿no? Sería contraindicado hacer eso, o sea, no debo hacerlo, ¿no? No debo jugar con el paciente, porque la medicina no es un juego, ¿no? Porque es una vida, ¿no? Una persona que está ahí abajo, es un chico joven de 20 años, ¿no? Que está ahí en la mesa de quirófano, entonces yo tengo que hacer mi mejor trabajo, porque tengo que salvarlo. Y aquí estamos, ya, bueno, ya no sangra, entonces todo el mundo está tranquilo, ¿no? Estamos revisando las otras partes, todo estaba bien, no había ninguna otra lesión asociada, a veces hay perforación de intestino, de estómago, de todo más, pero en este caso no había, estaba todo perfecto. Muy bien, aquí está el paciente, fíjense los estudios, fíjense el anestesiólogo, fíjense el monitor, que es importante. ¿Qué me dice este monitor? Signos vitales normales, no tiene taquicardia, entonces significa que la cirugía fue un éxito, porque hizo un trabajo bien y está el paciente en el postoperatorio acá, ¿no? Y obviamente este paciente no pasó a terapia, pasó a sala, ¿no? Porque está, ¿no? Y justamente debemos estar siempre así, ¿no? Como este doctor. ¿Les quita el ojo al paciente? No. Y esa creo que es lo más importante de esto, ¿no? Porque esto significa que vamos a estar siempre nosotros, así como estos soldados, en guardia, esperando. Porque si no estamos en guardia, no vamos a poder reconocer la hemorragia, el shock, y no vamos a poder actuar, ¿no? Igual que los soldados no van a poder actuar. Entonces es importante siempre estar alerta. El que no está alerta como médico va a perder un paciente. ¿Por qué? Porque se va a descuidar un momento de eso y hasta ahí fue el paciente. Muy bien, jóvenes, ahora es todo. Vayan a comer.